instancias se puede por qué la persona llega a eso, porque no es normal andar apoyando a los demás, tampoco es normal ser violento. Entonces hay algo que te gatilla o te lleva a eso. Llevémoslo a algo más cercano a algo nuestro, lo que pasó en Casa Central, el alumno de informática apuñaló al profe en Casa Central, en informática. También pues, algo pasó, o sea, eso no es normal. Nosotros acá tenemos un alumno que está dando un ramo por falta. De ahí al profe de protecciones lo tuvimos que sacar para que... Claro, ahora estoy haciendo yo esta tutoría. Pero claro, ahí uno tiene que usar estrategias para el caso nuestro, yo como profe de electricidad, obviamente a los electricistas los quiero ayudar, no los voy a querer perjudicar. Entonces, claro, uno siempre va a querer ayudar. Hay otros profes que también siempre quieren ayudar, pero no conocen la forma correcta y a veces dicen cosas que son idiotas para ustedes, pero en realidad lo hacen con el fin de ayudarlos. Pero eso es porque ellos no tienen las herramientas. Ahí por ahí en mi cabeza se me vienen dos profes que de repente los tratan mal, pero no lo hacen con el ánimo de tratarlos mal, sino lo hacen con el ánimo de que mejoren ciertas cosas. Yo creo que bueno, lo peor que podría hacer un profe es no decirles nada cuando vea algo que están haciendo mal. Por ejemplo, supongamos que hay alguno que está midiendo mal con un instrumento y si yo como profe me doy cuenta y no les digo nada, es como nada que ver. O sea, mi rol de profe es que si ustedes están midiendo mal, yo vaya y les diga, oiga, se mide así o se mide así. Obviamente con el respeto que todos se merecen. Pero siempre un profesor va a tener que corregir ciertas cosas porque es parte del rol. Al revés, si yo no corrigiera o no hiciera nada, yo creo que sería un mal profe porque como que no me importaría lo que ustedes hicieran, como que en realidad yo les diría, no, yo vengo a ganar mi plata, me pagan a fin de mes y me voy. En realidad lo que hagan ustedes me da lo mismo. Y también es válido. También es válido. Es válido, pero lo normal o lo que uno esperaría de un profe, igual como dos papás, un poco más. No que sea puro contigo. Entonces, claro, la salud mental es súper importante. La salud mental es muy importante, pero lamentablemente yo siento que la sociedad cada vez más la valora menos. Por ejemplo, a mí, voy a ponerme yo como ejemplo. Ya, tírame 200 lucas para que yo haga una pega, no sé. Probablemente no la haga por 200 lucas, porque yo prefiero tener tiempo libre. Me gusta irme de aquí, normalmente me voy a las 3:30 me voy. Me gusta ir a mi casa, disfrutar con mi hijo, disfrutar con mi papá en la tarde, después descansar. No me gusta trabajar. Porque una de las cosas que yo me pregunto siempre es ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a trabajar más? Ya, va a tener más plata, pero ¿para qué? Entonces, si ese para qué justifica mi trabajo, ya, trabajo más. Pero si ese para qué en realidad es solo para tener más, no me llama la atención la simulación. En ese caso, yo siempre voy a favorecer una de las cosas que es mi valor principal, que no tiene precio, es la libertad. Entonces, mientras tenga la libertad, yo estoy contento. Esa es como parte de mi felicidad. Más allá de tener plata o no tener plata. Entonces, la salud mental es importante y cada uno tiene que cuidarla porque, por ejemplo, supongamos que ya yo soy profe aquí, llego y estoy ni ahí con su salud mental y les digo, ya, saquemos una hoja, hagamos una prueba ahora. Y ahí se empiezan a estresar, ¿cachai? Y empieza la cuestión y ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, es importante no estresarse.
Oye, loco, se me cayeron a mí, se me cayeron a mí. Oye, se me cayeron a mí, se me cayeron a mí. ¿Te gustó? Entonces, la salud mental es algo que tienen que cuidar ustedes mismos, porque su jefe les va a dar indicaciones, su jefe le va a decir haga esto otro, va a haber un montón de gente en la vida que les va a decir, hasta sus papás les dicen lo que tienen que hacer, pero realmente son ustedes mismos los que tienen que decir, no, esta verdad no me conviene, esto sí me conviene, escucha, mi papá mucho cariño me tendrá, haciendo cada esto, pero en realidad no me conviene. Eso es lo que él quiere, o es lo que hubiese hecho él, si hubiese sido yo, pero la verdad es que yo soy yo, entonces yo soy el que va a tomar la decisión, porque tal que ustedes toman la decisión. Partieron tomando una buena decisión, de destacar, pero ya es una buena decisión. Estar acá sentado ahora escuchando esto es una buena decisión. Entonces, en ese sentido, ténganse confianza en las decisiones que ustedes toman. Esperemos que nunca lleguemos a andarnos acuchillando. No sé, creo yo que acá, por ejemplo, se generaría una gran discusión si es que intentaran colocar detectores de metales en la puerta. Yo creo que sería una discusión intensa. ¿Por qué? Porque de hecho, antes de que ustedes llegaran, una de las discusiones intensas fue poner la reja o no poner la reja. Antes de que ustedes llegaran, en la época de pandemia, la reja de afuera la habíamos sacado. La blanca, la perimetral. No estaba esa. Estábamos abiertos y después dijimos, no, cerrémoslo porque quedamos muy vulnerables a que puedan entrar a robar por cualquier lado. ¿Cachai? Entonces, en general, nosotros como universidad intentamos mantenerlo el espacio como abierto, ¿cachai? No al revés cerrado, sino abierto para que todos puedan venir. La comunidad, si usted quiere venir con su mamá, venga con su mamá, con sus primos. La idea es que todos puedan acceder al espacio universitario. No es solamente un espacio para estudiar, también es un espacio para crecer. Entonces, claro, no creo yo que debiésemos llegar a esos extremos. Ahora, y aquí yo los felicito a ustedes, porque hasta el día de hoy, 2026, de los electricistas solamente podemos decir cosas buenas. ¿Ya? No hay ninguno de ustedes que nosotros podamos decir, como por ejemplo, he escuchado comentarios de los mecánicos motrices o de los metalúrgicos o de otras carreras, que uno escucha comentarios que son más ordinarios, se expresan de una forma no como debiese ser acorde a lo que es la universidad. Entonces, en ese sentido, por lo menos todos ustedes los tenemos bien valorados. Si tienen algún problema con algún profesor, hablen con otro profesor. Yo la otra vez, la semana pasada, yo les dije que aquí en la carrera somos 6 los profes que tenemos derecho a voz y voto. Por lo tanto, con cualquiera de esos 6 profes que ustedes hablen, se puede ir solucionando un problema. ¿Ya? Supongamos que tienen problemas con el profesor Eulen, tienen que hablar, obviamente, si no pueden hablar conmigo, tienen que hablar con Franz, con Denis, con Carlos, con Martín, con Fabián. Si tienen problemas con Franz, tienen que hablar conmigo, con Denis, con Santander, con Martín, con Fabián. O sea, si tienen problemas con algún profesor, convérsenlo. No se queden ahí cerrados. Yo creo que en ese sentido los profes tenemos esa altura de mira de buscar, como les digo yo, el bienestar de ustedes. A veces nos equivocamos, sí, nos equivocamos porque no somos perfectos. Muchos de nosotros no tienen las formas, por ejemplo, hay colegas que, por ejemplo, no son papás, entonces ellos no tienen esa sensibilidad de repente de decir, no, si le digo esto lo voy a dañar. No, llegan y lo dicen, no. Claro, hay otros que tienen más esas habilidades más empáticas, donde digo, pucha, si le digo eso, se va a sentir mal. Mejor se lo digo de otra forma, o después se lo digo en privado. No puede ser. O también uno va tonteando, también díganme eso. Por ejemplo, que antes Kevin, de repente te agarré para el deseo, le digo, oye, Kevin no trabaja, ¿cierto? Pero en realidad Kevin sí trabaja, ¿cierto? Está en el laboratorio, trabaja. Entonces también a veces uno puede bromear, pero también se puede sentir mal. Entonces también, si pasa eso, díganlo. Yo les dije, cuando llegaron acá el primer año, que este es un espacio para ustedes, para que crezcan y se desarrollen. Y lo mismo pasa a todo nivel, por lo mismo la salud mental. Cuídenlo, es de ustedes. Y en ese sentido, un consejo que les puedo dar yo es
busquen o tengan un hobby después de su parte laboral académica. Ahora son estudiantes, después van a ser trabajadores, pero ojalá que después de su jornada laboral tengan un hobby, tengan algo en que entretenerse, para que les guste llegar a la casa. Hay gente acá que, no sé, llega a las 7 de la mañana y se van como a las 8. Quizás en la casa están súper poco. Por lo menos mi mente siempre está en que mi lugar favorito es mi casa. Ahí es donde yo puedo estar, hacer lo que quiera. Entonces, a mí siempre me va a gustar más estar en la casa que acá, por ejemplo. Pero obvio. Busquen ese espacio, busquen su salud mental. Después, ahora entremos a nuestro motor sincrónico. La clase de hoy es escrita, no hay PPT, no hay computador, así que vayan anotando lo que está en la lista. Por ejemplo, los profes nos enseñan, nosotros hacemos un curso por lo menos una vez al año de manejo de personas con trastorno de espectro autista. Entonces, entre comillas, todos los que somos profes tenemos ese conocimiento al menos para poder tratar. Ninguno de nosotros está realmente capacitado, pero al menos fuimos a esos cursos, ¿cierto?, donde es el tema del manejo. Hay otra carrera donde hay un joven que reacciona violentamente. Por ejemplo, ha lanzado sillas, ha roto en electrónico. ¿Cómo se llama? Y por ejemplo, una de las cosas que tuvieron que hacer es que ya las notas no se les pueden dar en clase porque si no el joven reacciona. Así que la nota la suben. Ahora, se desquitan la cara. Yo siempre pienso que las cosas son de a dos, como que las relaciones son de a dos. Entonces está bien, yo como profe puedo ser respetuoso, puedo tratarlo de la mejor manera, pero también espero reciprocidad. También espero que ustedes sean respetuosos, también hagan las cosas que tengan que hacer. Claro, contra jóvenes violentos no tenemos, no sé defensa propia. Se hace el primer auxilio, pero no se defensa propia. Así que en ese sentido no estamos capacitados para personas muy violentas. ¿Qué pasa? ¿No lo echan? A la persona que tiene trastorno de espectro autista no la echan. No, solamente le sancionan, pero son amonestaciones verbales. A diferencia de si usted lo hiciera, a usted lo van a sancionar. No sé si para afuera, depende de la gravedad. Han habido, por lo menos dentro de lo que llevo yo aquí, 2 casos de profesores que se han agarrado a pelear con alumnos. ¿Y una de electricidad? Hubo uno de electricidad que llegó a mi oficina con la corneta todo nervioso porque el profe lo había agarrado, lo había tironeado y le quería pegar. No era otro profe, era un profe de prevención de riesgo. Estaban peleando por el uso de un baño. Y llegó allá el alumno, se puede dar. Pero un poco que está por allá en el edificio de prevención. Claro, parece que el profe se demoró mucho, el alumno le tocó la puerta y ahí empezó la... Pero todo se soluciona con palabras, hay que ser más inteligentes. No caigan en la agresividad pensando que todo se soluciona a golpe. Se soluciona con palabras. Sean más inteligentes que la otra persona. Sí, una vez, por ejemplo, ustedes no estaban, pues hicimos la gala de los 100 años de la universidad. Ahí eran alumnos,
profesores todos, y fueron todos a casa central. Tenían rodeado al rector, algunos lo tenían rodeado. No, era otro, era activo, era más bajito y peladito. Entonces, Tenía la kinder. tenían ahí para el hueveo, no tuve que ir a descargar. Porque en el caso mío, yo voté que no entrara porque no me interesa su opinión, me interesa el reglamento en sí, porque un político siempre te va a decir de lo que él propone es bueno. Siempre va a decir un político que lo que él propone es bueno. Pero al final lo que uno tiene que hacer es leer el documento y ahí sí. Pero ustedes podían tener el derecho de echarlo. Sí. Gracias porque creo que no hay otro. No, hoy día nos enteramos que recortaron los bonos. No hay bonos del Estado, llegar el bono y de las 40 horas ya no van a seguir. Acá vamos por partes. La primera parte es esto, que necesito yo que discutamos un poco más allá de las cosas que hablamos. A mí este modelo me genera muchos pensamientos porque es un modelo muy simple. Si tú te das cuenta, en un LBK, una pura corriente es un modelo súper simple, pero dentro de ese modelo hay cosas bastante complejas. ¿Ya? Pero el modelo que usamos nosotros es simple. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que colocar acá, ¿cierto?, es que vea es la tensión de la red. En este caso, con ángulo cero, ¿cierto?, es la referencia. Entonces aquí, en la tensión BA es donde yo me conecto con los bornes, las terminales de la red, y generalmente ahí le vamos a colocar el ángulo cero. ¿Ya? La corriente, ¿cierto? Y A es la corriente por el estator y tiene un ángulo alfa. Y el E sub 0 es la tensión que representa el rotor. ¿Ya? Ahí fue donde yo empecé a decir, bueno, este modelo es muy simple, pero acá hay algo escondido detrás, ¿sabes? El E sub 0, el ZS. Entonces, claro, lo que está escondido detrás, ¿cierto?, es que tanto el E sub 0 como el ZS dependen de la corriente de excitación. Eso es lo que está escondido detrás de esto. Entonces, claro, el modelo se ve simple, pero no es tan simple. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es anotar el LBK. Anoto ahí el sub 0, ¿cierto? Ángulo va a ser igual a BA ángulo 0 menos la corriente IA alfa por Z, que va a ser R más X. Ya, entonces aquí con ZS va a ser igual a R más IX. Profe, dice cero. ¿Dice un ángulo o una S? Ese es un delta, un ángulo, no sé cómo llaman, epsilon, delta, ¿no? Póngale el nombre. Lo que sí podemos decir es que esto corresponde al ángulo de carga. ¿Ya? Aquí, bueno, hay varias cosas que decir. La primera que me generó la duda ayer cuando me puse a pensar en este modelo era que yo, dentro de lo que yo pensaba, era que toda la potencia activa aquí se va en el eje, como que esto fuera el eje. ¿Por qué? Porque en el caso del motor asincrónico, la potencia del eje yo la represento como una resistencia. Entonces, mi lógica fue decir, bueno, acá este eje también tiene pura potencia activa. ¿Ya? Y en eso estaba equivocado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto de acá no es una resistencia, es como una fuente. Entonces acá tengo tanto potencia activa como reactiva. Y justamente con esta potencia reactiva de acá es que yo controlo el factor de potencia de acá. ¿Ya? Entonces, eso escribiéndolo de nuevo, sería así.
Primero, el ZS, ¿cierto? Se obtiene con los ensayos. ¿Ya? Dijimos entonces que R, ZS es igual a R más IX. ¿Ya? R se mide directamente. ¿Ya? En el caso de nosotros tenemos la suerte de que tenemos U1 y U2. Entonces coloco ahí y mido la R, ¿cierto? Entre el 1 y el U2. Ahora, ¿qué pasa si tengo yo el neutro no accesible? Por ejemplo, tengo solamente a los terminales U1 y P1. ¿Ya? Si yo mido la R ahí, la R que voy a medir va a ser esa más esa. Entonces la resistencia del diagonal va a ser la mitad. ¿Ya? Cuando mido entre fases, y como el modelo es por fase, la R va directo, esa misma de ahí. Pero cuando la mido entre líneas, fíjate que mido esa R más esa R, o sea, sería la mitad. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden hacer la prueba después del laboratorio, que son ahí le midió 30 y algo. Si la miden así, debiese ser 60 y algo. ¿Ya? Entonces R se mide directamente. Después del ensayo de vacío, nosotros vamos a tener una corriente de excitación y una tensión BA. ¿Ya? Vamos a colocar aquí, le voy a poner letras. A, B, C, X y Z. Pónganle los nombres que quieran. ¿Ya? Y del ensayo de cortocircuito, vamos a sacar que la corriente de excitación con IA. Aquí vamos a hacer las mismas corrientes. A, B, C. Y aquí vamos a poner R, S, por poner aquí. Entonces, si yo quiero sacar el Z, cambia, ¿cierto? Para cada y de excitación. Entonces, en este caso, voy a tener Z, ¿cierto? Es igual a X partido en R. Para A, tengo que Z es igual a I partido en S. Para B, y tengo que Z es igual a Z partido en T. Ahí le pueden cambiar el OC. Entonces, para cada corriente de excitación ABC, tengo un valor de Z diferente. Entonces, tengo yo acá, vamos a colocar ZS depende de I de excitación. ¿Ya? Este es el primer ejercicio. El primer ejercicio de la prueba numérica. ¿Ya? Que ustedes van a tener. Se lo voy a decir. ¿Ya? Acá, en esta de vacío, yo te voy a dar la tabla. ¿Ya? O sea, vamos a tener, acuérdense que la curva de vacío es más o menos así. ¿Ya? Esa es la vacío. Y la de cortocircuito es así. ¿Por qué puso X llega a Z? Con los nombres aquí, X, Z, por poner el nombre, voy a poner las letras que quieran. Entonces, en el de cortocircuito, yo no te voy a dar la tabla, te voy a dar la ecuación de la recta. ¿Ya? Acá en vacío te voy a dar la tabla. Acá en cortocircuito te voy a dar la ecuación de la recta. Y ahí yo te voy a decir, encuentre Z para I de excitación igual a tanto. ¿Ya? Les voy a subir el certamen del año pasado, para que lo tengan y lo puedan revisar y hacer el ejercicio. ¿Va a dar la ecuación de la recta del cortocircuito? Sí, y la tabla en el caso del de vacío. Y vamos por partes. Primera parte. Duda respecto a la función de Z. ¿Tienen alguna duda? ¿Ya? ¿Dónde está lo peligroso? Lo peligroso está en que las tensiones sean de línea, por ejemplo, un modelo por fase. Por lo tanto, lo ideal es llevarlo todo a fase. Tensiones de fase, ¿ya? Corrientes de fase. ¿Ya? En el caso de la conexión estrella, las corrientes de línea y de fase son las mismas. Por lo tanto, eso de ahí se mantiene. Pero acá, si es tensión de línea la que
las tensiones de fase, porque el modelo es muy fácil. ¿Ya? Ahí esa es la otra herramienta, ahí va a estar la otra trampa. Si le doy la R medida entre líneas, voy a tener que llevarla a fase. ¿Ya? Que sería la mitad. Esa es otra ventaja también de que la impedancia en cada devanado vale lo mismo. Entonces, si en una vale 30, en la otra también vale 30 y en la otra también vale 30. ¿Ya? Pues son muy similares. Ya. ¿Duda de la Z? ¿Qué es el ejercicio 1? ¿Sí? ¿No? ¿No? Podemos corroborar entonces los cálculos de la resistencia y diferentes devanados. Sí. Podrían medirla para cada devanado y te va a dar levemente diferente. Sí. Si da muy diferente, pon atención a ese devanado, porque pueden ser dos cosas. Una, la primera falla común es que haya mal contacto. ¿Ya? Que haya puesto el instrumento de medición y está haciendo un contacto débil, y eso hace que aumente la impedancia. Entonces ahí apretar los contactos bien para que mida bien. Si sigue midiendo mal y te mide un valor de impedancia diferente de cero o diferente de infinito, significa que el devanado existe. ¿Ya? Entonces habría que revisar por qué nos da diferencia. A lo mejor se está uniendo a otro devanado, o a lo mejor lo repararon y le dieron más vueltas. Algo pasó ahí, porque puede ser diferente. ¿Ya? Debe ser igual. Sí, es importante que pueda fluir la corriente. Acuérdate que el principio fundamental para que esto se mueva es la interacción de los campos magnéticos. ¿Ya? Sí. ¿Qué función tiene el equilibrio de la Z en esos casos para ABC? Representar la tensión de vacío. X, Y, Z, en ese caso, representan las tensiones de vacío. De cada fase. No, de cada excitación. Para la excitación A tengo X, para la excitación B tengo Y, para la excitación C tengo Z. Y se parte por una resistencia y parte por la otra. Claro. Y ahí llega ya esta parte de acá, que dice, ¿cierto? Z va a ser igual a eso, y el X va a ser igual a Z al cuadrado menos R al cuadrado. Ya, necesito que veamos otra cosa más acá, porque el modelo sigue siendo más complejo de lo que realmente se ve. En el sentido de que acá justamente el valor de ZS, este que está acá, depende de la corriente de excitación. ¿Ya? Pero el E sub 0 también. Profe, ¿qué es tensión de la PED? ¿Tensión de qué? PED. PED. Ah, no, tensión de la red. De la red, sí. Es que esa es la caligrafía. Ya, entonces tengo yo que el E sub 0 como fórmula, ¿cierto? Es esa que tenemos allá de acuerdo al circuito. Pero también tenemos que eso corresponde a 4.44 por N, por F y por el flujo máximo. ¿Ya? O sea, la tensión de allá depende del número de vueltas, de la frecuencia y del flujo máximo. ¿Ya? Pero a la vez, el flujo máximo depende de la inducción magnética por el área. O sea, ese flujo máximo de acá depende de la inducción magnética por el área. Y a su vez, la inducción magnética depende de la permeabilidad por el campo magnético. Y a su vez, el campo magnético depende de N por I de excitación partido por el lado. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Que el E sub 0, que es este que está acá, justamente depende de la corriente de excitación. Si yo aumento la corriente de excitación, va a aumentar el campo magnético, va a aumentar la inducción magnética, va a aumentar el flujo magnético, va a aumentar la tensión inducida en el rotor. ¿Ya? Entonces, a través del control, ¿cierto? Puedo controlar la corriente de excitación. Eso es lo que ustedes pueden controlar. Entonces, al controlar la corriente de excitación, ¿ya? Ustedes van a controlar, ¿cierto? Controlar E sub 0 y ZS, y con esto, a su vez, ¿cierto? En consecuencia,
controlamos la corriente I. ¿Por qué? Porque justamente a través de esa ecuación que está allá, yo saco, ¿cierto? Vamos a darle acá, para que vean lo de allá, que la IA va a ser igual a BA menos S0 partido por Z. Entonces, si yo puedo justamente a través de la excitación controlar el S0, controlo el S0, controlo el IA. Y ahí con eso puedo ver el factor de potencia. Veamos un poco cómo voy a ir. Son puros paneles y el quiero enseguida está desarrollando. Álvaro, esa es una L. Y la de arriba, profe, la L. Largo. Largo, esto es área. Y la de arriba, una T, una F. Esta es una F de frecuencia. Sí, esta es una constante de forma. Es algo de pi, raíz de 2, no sé si es pi por raíz de 2 medio, una cosa así. Parece que es pi por raíz de 2 medio. Son pi 3.1416 por raíz de 2. Ahí está, el pi por raíz de 2 es 444. Es un factor de la forma. Un factor de forma. Ya, ahora vamos a quedar con eso. ¿Ya? Todo eso funciona bien, o todo eso es perfecto en la zona lineal. ¿Ya? Digamos así, la impedancia es constante en zona lineal. ¿Ya? Y acá es donde tenemos que hacer un match entre lo que es la curva de vacío y la curva de magnetización. Entonces, junto con las ecuaciones que nos dé allá, la curva de vacío nos va a quedar así, que es B de vacío, ¿cierto? Por la corriente de excitación. Esto nos queda una zona lineal y después se satura. Entonces tenemos la zona lineal y esto de acá ya es la zona saturada. Esa es BA con la corriente de excitación. Este es el ensayo de vacío. Pongámosle ahí. Este es el ensayo de vacío. Y esto al mismo tiempo lo vamos a relacionar con la otra curva que es H, el campo magnético B. Este también tiene una zona lineal ahí y una zona saturada acá, que es la misma. Es la zona lineal. Esta es la zona saturada. ¿Ya? En la zona lineal, esta es la curva magnetización. ¿Ya? Entonces, en zona lineal, la permeabilidad es constante. En la zona saturada, la permeabilidad no es constante. ¿Ya? En la zona lineal es lineal, como el Z es constante. Y en la zona saturada se comporta como no lineal. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de? H es igual a N por I partido en N. N por I partido en N. Ya.
faltaría eso de acá. Entonces la zona lineal tú quieres constante, ¿no? Sí. Sí. Ya, esto de acá lo notamos. Que no se comporta de forma lineal significa que al aumentar un poquito la que es la corriente, ya la tensión no sube más, porque dentro del núcleo en realidad no puede soportar más flujo magnético. Claro, ya no cabe más, hay un máximo. Hay un máximo. Ya voy a borrar acá y necesito, ya vamos a empezar con eso. ¿Cuál será la saturación de coágulos? Todo, en realidad todo tiene yo creo que un punto de saturación. Entonces, primero que todo, una de las cosas que quiero mostrar acá es esta fórmula de la corriente. Si yo grafico en carga, esto ya es para el laboratorio 3, y el laboratorio de la próxima semana. Si yo la IA la grafico en carga con un torque constante, y acá tengo la corriente de excitación, esto se va a ver así, ¿ya? En términos de magnitudes. Yo aquí veo la magnitud de ella. En función de la corriente de excitación, vamos a tener una curva así, ¿ya? Donde este punto que está acá, que es el punto más pequeño, corresponde al punto donde el factor de potencia es igual a 1. ¿Ya? Entonces, esta máquina, ¿cierto? Yo la voy a poder trabajar como inductiva si tengo una corriente pequeña de excitación, o puede ser capacitiva si le inyecto una corriente mayor de excitación. ¿Ya? Eso sí, importante, eso es parte del práctico que les voy a preguntar, que acá hay una corriente máxima. ¿Ya? O sea, no es como que, por ejemplo, esto es lo que va a pasar en el examen práctico. Y les voy a decir a ustedes, vamos a estar con la máquina, y les voy a decir ya, lleve la máquina a que sea capacitiva, el factor de potencia negativo. ¿Ya? Entonces tú te vas a acordar de este gráfico y vas a decir, tengo que aumentar la corriente de excitación. Y si aumento la corriente de excitación, esto empieza a ser capacitivo. ¿Ya? Pero a lo mejor la voy a aumentar a un punto, este máximo a lo mejor no nos va a quedar ahí, a lo mejor el máximo nos va a quedar acá. Y nunca vaya a poder ser capacitivo. Entonces, aquí yo voy a ver qué es lo que van a decidir ustedes. Si van a aumentar la corriente por sobre la nominal para hacerlo capacitivo según lo que se les pide, o van a decir, profe, llegué a la corriente máxima, esto no puede ser capacitivo. ¿Cachai? Lo ideal, espero yo, es que ustedes no superen la corriente máxima. Porque si superan la corriente máxima, por llegar a ser capacitivos, pueden quemar la máquina. ¿Cachai? Entonces, siempre va a estar limitado por la corriente máxima que puede soportar. ¿Por qué habría un efecto capacitivo? Porque yo con eso puedo controlar el campo magnético con la corriente de excitación. Entonces, con ese campo magnético, como se ve acá, yo controlo la magnitud de ella. Y esto podría ser positivo o negativo, dependiendo justamente de la excitación. Entonces, a mayor corriente de excitación, va a ser más grande el sub cero y va a pasar a ser capacitivo. ¿Se refiere a valores asociados con...? No, me refiero a esto, acá, en este momento aquí, como motor, naturalmente, yo aquí voy a estar inyectando P y Q. O sea, esto naturalmente, todas las máquinas eléctricas, de forma natural, son inductivas resistivas. Consumen potencia si son motores tanto activa como reactiva. Pero en este caso, como yo tengo el control sobre el sub cero, puedo hacer de que en vez de consumir reactivos, entregue reactivos a la red. ¿Ya? Ya, vamos por partes. Entonces ahora viene el dibujito. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una corriente de potencia a tal nivel, podría determinar factores de potencia como armónicos. Sí, armónicos todavía no, factor de potencia. Ya. Acá, una de las cosas que yo necesito que ustedes vean es el diagrama fasorial.
siempre vamos a tener PA pegado ahí al centro. ¿Ya? Después acá, la corriente puede ser de muchas formas. ¿Ya? Podríamos tener una corriente normalmente hacia abajo, por ejemplo, ¿ya? O una corriente con ángulo negativo, o podríamos tener una corriente con ángulo positivo. ¿Ya? En este caso, lo que yo necesito acá es restar la corriente por la resistencia. Entonces acá, por ejemplo, si la corriente está aquí, la voy a restar y me va a quedar acá. Habría que sacarle 3 horas y después promediarla. Porque te piden una prueba. Sí, claro, por eso. Saca el promedio. Entonces ahí tengo la primera que es IA por R. ¿Ya? La primera caída. Después, si yo había dicho que el IA está acá, la multiplico por 90, me queda para el de allá, pero no es negativo, o sea, me queda para el otro lado. Aquí me va a quedar el IA por X. Y como resultante, voy a tener acá el sub 0. Ahora podríamos tener la corriente para el otro lado, por ejemplo, supongamos que no está para allá, está para acá. Y en vez de estar hacia el otro lado, con el otro ángulo, en vez de ser inductiva, ahora es capacitiva. Va a quedar ahí. Entonces ahora aquí el sub 0 va a quedar allá. ¿Ya? Entonces acá entran otras definiciones que son del sistema está sobreexcitado o subexcitado. Cuando E sub 0 es menor a dA, el sistema está subexcitado. ¿Ya? Cuando el E sub 0 es mayor a dA, está sobreexcitado. ¿Ya? Y eso va a depender justamente de si esto va a ser capacitivo o inductivo. En el caso del subexcitado, casi siempre va a ser menor a A. Esto va a estar, en este caso va a ser como inductivo. ¿Ya? Y en este caso de acá, esto sería capacitivo. ¿Ya? Ese es el diagrama fasoriano. En teoría, si ustedes no tuviesen calculadoras, podrían hacerlo con una regla y un transportador, midiendo los fasores, sacando el cálculo y midiéndolo. Se puede hacer también así, sin calculadora, con regla y ángulos. ¿Qué más? ¿Qué más te decían ahí? Bueno, para varias cosas. Por lo primero es como entender un poco de dónde viene la tensión, que afecta, por ejemplo, sobre E sub 0, por ejemplo, ahí claramente que afecta la corriente y ya. Y más que nada como para llevar un orden. Esto de acá es la representación de la ley de Kirchhoff. Nada más. Sí. ¿Cómo puedo yo ver si el motor es capacitivo? En el ángulo de la corriente. Acá, en esa alfa. Cuando el alfa es menor que 0, esto es inductivo. Cuando el alfa es mayor que 0, es capacitivo. A través del ángulo alfa. Tú puedes ver. Anotemos acá una cosa que me interesa que la anotemos, pero que nosotros no la vamos a usar. Pero sí me interesa que lo anotemos. Es que aquí vamos a anotar ahí, generalmente se desprecia R, y se dice que Z es igual a XS. ¿Ya? Y con eso que generalmente se desprecia R, se saca la ecuación de la potencia transferida, que es S0 por BA partido por XS por el seno del ángulo de acá. Pero eso es cuando se desprecia R. Nosotros no nos vamos a despreciar hablando de Es un término práctico. Claro, y generalmente lo va a poder despreciar. Generalmente esa va a ser una muy buena aproximación. ¿Ya? Pero la realidad es que
tiene una resistencia del devanado. No es que acá no haya una R, la tiene. Ahora también aprovecho de reflexionar que el modelo que yo hice ahí funciona muy bien para motores grandes. Por eso yo cuando intenté meter los números de nuestro laboratorio como que no nos daba muy bien, porque nuestro motor de laboratorio es muy pequeño. ¿Sabes? Tiene una resistencia del devanado de 30 ohms. Como vamos a ver acá después al final yo les muestro ejemplos y uno de los ejemplos tiene ahí una resistencia de 0,1. O sea, la resistencia que nosotros tenemos es bastante grande. Entonces, nuestro motor es poco eficiente. Los motores reales van a ser más eficientes. Ya ven, déjame ordenar mi idea. Esto de ahí ya lo dije, eso de ahí ya lo dije. Ya, sería la fórmula de potencia. Eso que está ahí ya lo dije. Y llegamos a los casos. No hay una pregunta que me entiendo. Pero en términos prácticos, ¿cómo con osciloscopios debería haber? El efecto capacitivo lo vaya a ver con un analizador de redes, básicamente midiendo la potencia a la entrada y a la salida. Con un SAREC. Ya. Entonces, lo último que me falta aquí de teoría, para la próxima clase, vamos a profundizar más esto, pero igual se lo voy a anotar al tiro, lo que es el torque. ¿Ya? Torque es igual, o potencia, va a ser igual a torque por velocidad. ¿Ya? Entonces, P es potencia en watts, ¿cierto? El T es torque en newton metro y la velocidad angular esta tiene que estar en radianes partidos por segundo. Esto nosotros en la prueba y ahora vamos a usar el sistema métrico. Esto está en metro, esto está en segundo, usamos el kilogramo. ¿Ya? Pero no se los voy a preguntar, pero tienen que saber que existe el sistema inglés, ¿ya? Donde el peso no me lo van a dar en kilos, me lo van a dar en libras, y la distancia no me la van a dar en metros, me la van a dar en pies. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros nos vamos a familiarizar con el sistema métrico, que es el más sensato, y el otro no sé, aquí que por ejemplo, pero existe. La unidad de medida de velocidad angular. Esta es radianes partidos por segundo. Rad dividido en segundo. Ya, gracias. Y esta es la fórmula de torque. Bueno, el torque. Es que esa energía, sí. A eso era justo lo que iba a comentar. El torque tiene una unidad de medida que es newton metros, pero en realidad es la misma que el joules. Y el joules es energía. Y una de las formas de calcular energía es un medio de la capacidad por la tensión al cuadrado, un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. O sea, hay varias formas de calcular energía. Claro, pero en este caso el torque en sí, si tiene unidades de energía, es como la energía potencial que tiene en el movimiento circular. Eso es como básicamente el torque. Por ejemplo, algo súper simple, ¿cierto? Ustedes ya saben, las puertas tienen la manilla aquí, ¿cierto? Para un tema de torque de acción más. En nuestra máquina, el torque lo va a hacer el rotor. Ese es el que va a generar el torque. ¿Ya? Y en este caso, depende de la potencia y la velocidad. ¿Ya? La velocidad es constante, porque la máquina es sincrónica. ¿Ya? La velocidad es sincrónica. ¿Ya? Esa velocidad es constante.
Ya hagamos ejercicios numéricos. Para que entendamos un poco lo que estamos viendo. Ya. Anoten eso para borrar y hacer el ejercicio 1. Ya. En el caso de la prueba, va a ser uno de los dos casos. Yo aquí tengo dos casos de ejercicio. Caso 1, cuando ya la máquina está en servicio y le puedo conectar un instrumento de medición. Caso 2, cuando ustedes tienen que seleccionar qué máquina van a instalar. ¿Ya? Entonces, ese va ahí, eso se mantiene, esto lo mantenemos ahí. Esa es la ecuación. Ya, esta la vamos a reescribir. Y quedémonos ahí. Entonces, la primera parte, por ejemplo, yo te voy a decir un motor monofásico. Ya estamos con fásico. Caso 1, ejemplo 1. ¿Ya? Entonces, yo aquí te voy a dar como datos de entrada, te voy a dar la tensión VA. Eso siempre lo voy a tener. Tú siempre como eléctrico vas a saber a la tensión que te van a conectar. Entonces tú ese dato lo tienes. ¿Ya? Después te voy a dar la impedancia que la pudimos obtener de los ensayos de vacío y cortocircuito. ¿Ya? Ahí también yo no voy a hacer un ejercicio que enlace el 1 y el 2. Porque si se equivocan en el 1, obviamente se van a equivocar en el 2. Entonces vamos a tener un ejercicio de obtener el Z y otro ejercicio donde yo te voy a dar el Z, ¿ya? Para que ustedes puedan resolverlo. Entonces, tengo el Z, tengo la potencia, por ejemplo, un HP, ya, eso es algo que ustedes se lo tienen que saber, ¿cierto? Un HP es igual a 7 por igual a 16 igual. O sea, que si yo le digo un HP, en realidad estoy diciendo 7 por 36 igual. Y las revoluciones por minuto MS son 750 RPM. ¿Ya? Y por último me dicen, ya, esos son los datos de placa. ¿Ya? Ese es del ensayo de vacío y cortocircuito, esos son de placa. Pero aparte, ¿cierto? Pudimos medir la corriente, que me da una corriente de 5 ángulo menos 30 amperes. Ya, vamos a ir por eso. Bueno, voy a anotar lo que nos preguntan acá al ladito, ¿cierto? Las preguntas son ¿cuánto vale el sub-0? ¿Cuánto valen las pérdidas del cobre? ¿Cuánto vale el rendimiento? Si esto está sobre o subexcitado, ¿cierto? No se sabe. Y el torque. Esas son las preguntas que me hacen. Lo primero que voy a hacer es que este ejercicio no cuadra. ¿Por qué no cuadra? Porque invertí el ZS, ¿ya? Y invertí la corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo una corriente muy alta para esa potencia. Pero ahí no dio la ZS. Ahí yo te doy el ZS. ¿Y qué era lo que podía bien? Este es el caso 1. Le voy a dar el ZS y te voy a dar la corriente. En el caso 2, yo no te voy a dar la corriente. ¿Qué sale ahí? PSU, pérdida del cobre. Pérdida del cobre, sí. Ya, entonces, de esta, acuérdense de dos cosas. Primera cosa es que hay preguntas aquí que son muy fáciles. ¿Ya? De estas 5 preguntas, hay 4 que podemos responder sin hacer cálculos. Entonces, la primera cosa que hay que ver acá es consulta. Profe, esa I de excitación, o la máxima. ¿Esta? Sí. No, esta es la IA. Sí. Aquí, por ejemplo, justamente no te doy la excitación. Pero lo primero que ustedes pueden calcular ahí es las pérdidas del cobre. Eso está casi directo. Entonces tú colocas ahí pérdidas del cobre, el profesor me preguntó, y las pérdidas del cobre, ¿dónde ocurren? Acá ocurren. ¿Cuál es la corriente que está circulando? 5.
Entonces tengo 5 al cuadrado por R. ¿Cuánto vale R? 10. 10. O sea, aquí las pérdidas son 250 watts. ¿Por qué fue 5 al cuadrado? Porque la corriente vale 5. ¿Ya? Ya tengo las pérdidas del cobre y ya respondí esa pregunta. Después voy abajo a la del rendimiento. Entonces ya tengo que la potencia del eje son 746 watts. ¿Ya? Sé que está ahí. Entonces tengo que la potencia de entrada va a ser 250 más 746. Esto es 996 watts. Entonces el rendimiento va a ser 746 dividido en 996. Esto implica un rendimiento de... ¿Qué significa potencia X? ¿Potencia qué? ¿Eje? Eje. Es una bola. Así la caligrafía no es buena. Entonces me queda 746 dividido en 996. Esto me queda 74,81. ¿Cuál no es la potencia? El 746 es la potencia del eje que te doy como dato. Después calculaste las pérdidas. Sumaste las pérdidas más las del eje y te da la de acá. Este de acá vendría a ser 746 más 250. Y ahí ya tengo el rendimiento. El torque también está fácil de calcular. Torque va a ser igual a, dijimos, potencia partido en velocidad. Entonces ya tengo que esto es 746 partido en velocidad. Entonces yo tengo que el NS es igual a 750 RPM. La RPM son revoluciones por minuto. ¿Ya? Y aquí lo que yo hago es multiplicar por 1. Entonces yo digo que un minuto son 60 segundos y que una revolución son 2 pi radianes. Se me van los minutos, se me van las revoluciones y me queda 750 por 2 pi dividido en 60. Omega S, entonces va a ser 750 por 2 pi. ¿Por qué está el 2 pi radianes? Porque lo pasé de revolución a radianes. Porque la velocidad angular que va acá me la pide en radianes partido por segundo. No en revoluciones por minuto. Y acá me queda de 78,54 radianes por segundo. Entonces el torque me queda de 746 partido por 78,54. 746 dividido en 78,54. Me queda un torque de 9,5 newton. ¿Profe, es WS o NS? NS es el dato que me dan acá, pero este me lo dan en RPM. Tengo que pasarla a radianes por segundo. Sí, la W. ¿Ya? Entonces, lo único que nos faltaría acá es encontrar, porque ya lo tenemos, es encontrar el E sub 0. Y ahí es donde yo tenía la discrepancia entre lo que habíamos dicho delante, porque a priori también yo le había dicho que podíamos saber si estaba sobreexcitado o subexcitado dependiendo del ángulo de la corriente. Aquí yo ya sé que esto es inductivo. Entonces, entre comillas, yo ya sabía que esto está subexcitado. ¿Ya? Pero vamos a hacer el cálculo del E sub 0. ¿Ya? Y aquí ahora, entonces, para terminar con ese ejercicio, calculamos el E sub 0 como E sub 0 es igual a BA menos IA por ZF. E sub 0 entonces va a ser igual a 230 ángulo 0 menos paréntesis 5 ángulo menos 30 por el ZS, que en este caso es 10 más 300. ¿Por CDS? El ZS es diferente. Pero ese lo tiene que hacer con fórmula, ¿no? Ese
Esa hay Para que pasarlo a lograr es polares. pasarlo a polares, multiplicas polares y después lo pasas al final a rectangulares y rescates los ángulos. Y ahí se puede ir de su cero. Sí. La potencia de entrada. Potencia de entrada, intra. Es la de, que está de guía en los terminales de la Profe, la placa Una. siempre va a salir la potencia del motor o va a salir la potencia que requiera para que funcione. Profe, el polar. A ti, como te hablan de motor, la potencia es la de eléctrica. A la que sale. Sí, eléctrica a nadie le importa, solo al electricista. Es la de eléctrica que El le polar importa. del ese sería 300. Claro, sí, esa sería tu tensión, claro. Dice 1393 bolas, Sí, estaría solo. claro. Pero eso es porque ese ejercicio fueron inventados los valores de Z y de corriente. Claro, ahí al final yo le voy a mostrar los valores más reales. ¿Puedes explicarnos donde dice lo de EPS? ¿Está? Entonces, bueno, lo primero que uno tiene que hacer en la prueba es enfocarse en las preguntas, ¿ya? Para poder dar respuesta a las preguntas. Aquí, una de las preguntas que me hacen tiene relación con el torque. El torque, yo lo saco acá directo porque tengo la potencia y la velocidad, ¿ya? Entonces, uso esos dos valores, el de potencia y el de velocidad. Entonces, en este caso, tengo la potencia que son 746 watts, pero la velocidad que me dan ahí está en revoluciones por minuto y la que yo tengo que colocar acá está en radianes por segundo. Entonces, para eso yo tengo que convertir los 750 en RPM, que son revoluciones por minuto, y yo acá la multipliqué por 1. Entonces, cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces, yo dije 1 minuto son 60 segundos, y después acá multipliqué por 1 de nuevo. Una revolución, una vuelta entera son 2 pi radianes. Entonces se me van los minutos, se me van las revoluciones y me quedan los radianes y los segundos. Si queréis, tómalo como un factor de conversión normal. Entonces al final tenéis RPM por 2 pi dividido 60. Y ahí me quedan los 78,5 radianes por segundo. Y esas son las que yo ocupo en el sistema, como les decía, el sistema métrico. Radianes por segundo, watt y newton metro. RPM por 2 pi por segundo. Sí. Eso te queda en radianes por segundo. Para pasar de RPM a radianes por segundo, para pasar de NS a WS. ¿Cómo era todo? Es el valor en RPM por 2 pi dividido en 60. Ya. Ese es un ejercicio 1. Como les decía yo, ejemplo 1, pensando en que yo te doy la corriente. Veamos el ejercicio 2, que es el más probable que les toque a usted. Porque el otro paralelo ya dijo el 1. Si ves esta prueba y ahí le ponen 2 y 1, ahí vamos a Así ver. lo explica. Ahí vamos a ver. Ejemplo 2. En el ejemplo 2, que sería la otra opción de pregunta, yo te voy a dar la tensión BA, te voy a dar la potencia en el eje. ¿Ya? Aquí no te voy a dar la corriente, esa ya no te la voy a dar. ¿Qué más? Te doy la potencia, el Z, el NS. De ahí dos datos, eso sí que te tengo que dar. Profe, ¿el 5 está elevado al ángulo 30? No, es ángulo de menos 30. Es 5 ángulo de menos 30. Ya, acá yo lo que te voy a dar ahora es el rendimiento de un 80%, por ejemplo. Y también te voy a dar como datos el factor de potencia de 0,9 inductivo. Pero ¿cuáles son los datos nuevos que usted está dando? Están en verde. Entonces, las preguntas van a ser, ya el rendimiento no, ¿cierto? Porque te lo doy arriba, una de las preguntas la cambia, va a ser la corriente IA. Y el resto va a seguir siendo lo mismo. ¿Cómo lo haría? Acá estaba fácil, de hecho yo
Veamos este. ¿Cómo harían ese? También está fácil. Veamos con pronto también. Ya, este de acá. La primera pregunta que uno ve aquí tiene que ver con las pérdidas del cobre. ¿Ya? Pero fíjate que me están dando el rendimiento. Entonces, está fácil. ¿Ya? Las pérdidas del eje, o sea, la potencia del eje partido por la potencia de entrada, va a ser igual al rendimiento. Entonces tengo que la potencia de entrada va a ser igual a los 746 de la potencia del eje partido 0,8. Y el rendimiento. Entonces tengo que la potencia de entrada va a ser igual a 746 dividido 0,8. Me queda 932,5 watts. Por lo tanto, las pérdidas del cobre va a ser 932,5 menos 746. Menos 746. Esto me da como resultado 186,6. Y ahí ya respondí la primera. Ahora me preguntan por la corriente. Cuando tengo las pérdidas del cobre, ya tengo la corriente. Porque tengo que la pérdida del cobre va a ser igual a la corriente al cuadrado por R. ¿Ya? Tengo que esta de acá son 186,5, es igual a la corriente al cuadrado, que no la conozco, me la están preguntando, y el R yo ya sé que vale 10. ¿Ya? Entonces la corriente al cuadrado va a ser 18,65, la corriente sola va a ser la raíz de 4,3 amperes. Esa es la magnitud. Y el ángulo alfa, ¿cierto? Va a ser, me lo están dando ahí por el factor de potencia. El alfa va a ser el arco seno, el 0,9. Esto va a ser arco seno de 0,9, el 25,8. Entonces ya sé finalmente de ahí, ¿cierto? Que la corriente va a ser igual a 4,3 ángulo de menos 25,8 amperes. Y ahí ya tengo la corriente. El torque va a ser igual que el caso anterior. Torque igual a potencia partido en velocidad. Ninguno de los dos va a haber cambiado. Por lo tanto, el torque va a ser igual al caso anterior. 9,5 en 12. Anotémoslo ahí. Me quedó de 746 partido por 38,1. 50 por 2pi. Dividido en 60 me queda de 78,56. Esto me queda de 9,5. De nuevo ahora vamos a ver sub 0, que es el último dato que faltaría. Y el de sub 0 va a ser igual a 230 ángulo 0, o sea, esto es de A, ángulo 0, menos IA por ZS, menos paréntesis, ¿cierto? Aquí me quedaría IA 4,3 ángulo de menos 25,8 por paréntesis 10 más 300. Ahí tengo todos los datos, por lo tanto podría calcular el de sub 0. El de sub 0 para este caso me dio de, lo vean ustedes, 1260. ¿Una consulta? Dígame. En la parte de la potencia de entrada, ¿por qué en vez de usar 80 uso 0,8? Porque me dicen acá que el rendimiento es de 80%. Entonces, hay una potencia que entra, que es la que está acá, en las terminales de la máquina, y hay una potencia que sale, que es la que está en el eje. La diferencia son las pérdidas acá en el espacio. En este caso, con el 80% saqué la potencia de entrada, y la diferencia son las pérdidas en el espacio. 1200
Es que hay que ver alguna diferencia, pero algo más por ahí debe andar. El 10 lo pasé dividiendo, pero por eso me quedo de 18,6. 686 me quedo en 18,6. El ángulo da negativo, porque acá me dicen que es inductivo en la cabeza del problema. Entonces, cuando te dicen que es inductivo, la corriente es negativa. Cuando te dicen que es capacitivo, la corriente tiene ángulo positivo. ¿Cómo era para calcular el estado sobre su? Con el E sub 0 tú lo puedes calcular. A coseno de 0,9. A coseno. O coseno a la menos 1. ¿Ya? Ahora me gustaría, la última parte, es que revisáramos algunos datos típicos para hacernos una idea. Porque como les decía, el modelo funciona súper bien para motores grandes. ¿Ya? Para motores pequeños, el modelo cada vez se separa más de la realidad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ahí. Ah, dependiendo de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaría sobreexcitado, ¿no? Sobreexcitado. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema de este ejemplo? Como les decía, es que acá en este ejemplo yo inventé el ZS y inventé la corriente. ¿Ya? Entonces, por eso se generan esas como diferencias o dudas que yo decía ayer, yo pensaba, pero cómo me llega mucha energía acá y cómo se traspasa esa energía a este. ¿Ya? Y es porque esto de acá representa hasta el estator. Y del estator hacia el eje también tengo el entrellano. ¿Ya? Hacemos solamente por un. Ahí vamos a anotar ahora una tabla comparativa de motores. Vamos a dar acá. Tabla comparativa. Vamos a partir con uno que le vamos a llamar motor chico. Profe, ¿Sí? sí, porque había dicho que está sobreexcitado porque está sobre los 230, ¿no? Claro. Y en el caso de que el voltaje nominal sea 500 y está, no sé, por ejemplo, a 300 vueltas ya siempre con el voltaje que verá, comparar sin más. Y vamos a dar potencia, velocidad, factor de potencia, rendimiento. Ahí de 8 cositos para ZS. La chava que le un poco para que comparemos la información de un motor pequeño o chico como el que tenemos en el laboratorio y cómo se cambia, ¿cierto?, respecto a los motores más grandes. Entonces, por ejemplo, un motor chico, que es el motor que vimos nosotros en el laboratorio, tenemos, por ejemplo, una tensión de 230 volts, ¿cierto? Una potencia de 1 HP, una velocidad, por ejemplo, de 1500
factor de potencia que va entre el 0,8 y el 0,9, un rendimiento normal entre 75 y 85%, una impedancia, estas son, como dice ahí, ejemplos, ¿ya? No es que sean siempre así, pero una impedancia de un motor chico podría ser 8 más 151, por ejemplo. Las corrientes de excitación van de 0,5 a 2 amperes y las tensiones de excitación van de 20 a 60 voltios. Eso es como un motor chico de un HP. Podemos ver baja tensión, alta velocidad, ¿ya? Factor de potencia relativamente bueno, un rendimiento relativamente bueno, ¿ya? Uno mediano va a tener tensiones ya trifásicas de 400 a 690 volts. La potencia de uno mediano podría ser 100 kilowatts. La velocidad serían 1000 RPM. Todo esto vamos a colocar arriba con una frecuencia de 50 Hz. Por eso tenemos esta velocidad. El factor de potencia para este motor va de 0,9 a 1. El rendimiento va del 92% al 95%. Y la impedancia para este motor ya va de 0,5 más y 10. Las corrientes van de 5 a 20 amperes. Y de 100 a 250 voltios. Y la primera cosa que podemos ver es, por un lado, a mayor potencia, los motores van a ir siendo más lentos, ¿ya? A mayor potencia, los motores más lentos, ¿ya? Por otro lado, también a mayor potencia, vemos que aumenta el rendimiento, ¿ya? Esto tiene que ver directamente con esto. El valor de la resistencia disminuye. ¿Por qué? Porque a mayor potencia, yo voy a tener que hacer circular más corriente y obviamente voy a necesitar conectores con mayor sección. Ustedes saben ya que la resistencia, ¿cierto?, es igual a la resistividad por el largo partido por el ancho. Entonces, si yo tengo conductores de mayor sección, la resistencia va a disminuir. ¿Ya? Por eso que acá vemos una disminución de la resistencia. Más de la parte real más la reactiva. Y un motor grande lo van a conectar a 6,6 kilovolts, aproximadamente de 5 megawatts, por ejemplo, con una velocidad de 375 a 750 RPM. ¿Ya? El factor de potencia aquí va de 0,9 también a 1. 0,9 a 1. El rendimiento en este caso ya va del 96 al 98%. Y la impedancia para este motor grande es de 0,1 más I2. Las corrientes de excitación acá ya pueden ir de 50 a 300 amperes y de 200 a 600 volts por DC. Entonces ahí tenemos ya como una tabla comparativa de diferentes motores. ¿Ya? Un poco lo que me interesa es que vean esto, o sea, que al aumentar la potencia, la velocidad va disminuyendo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que el rendimiento también va aumentando. Cada vez a mayor potencia hay menos pérdidas porcentualmente hablando. ¿Ya? Y los valores de impedancia son más pequeños. Por ejemplo, nosotros el que sacamos en el laboratorio, por ejemplo, por decir algo, fue de 33 más y 500. ¿Ya? Ese fue el que sacamos nosotros en el laboratorio, por decir algo. Si tú lo comparas, eso es lo más parecido que tenemos un motor chico. De hecho, si sigue con la tendencia, este sería un súper chico. ¿Cachai? Porque en el fondo cada vez va aumentando más la resistencia y va a ser muy pequeño. ¿Qué más? Ya, eso es lo que tenía pensado para el día de hoy, mostrarles, hablar. En la próxima clase vamos a hablar sobre torque, vamos a profundizar un poco más de torque. Pero ya con lo que tenemos para hacer el certamen, el ejercicio 1, tener la impedancia, el ejercicio 2, calcular
calcular torque, rendimiento, pérdida, parte del circuito. Esto es calcular la impedancia, ¿no? No, hay que calcular torque. La impedancia ya la calculamos. Ya. Si tienen alguna duda, háganla ahora. No hay laboratorio. Ya, así que eso, pero. No hay laboratorio esta semana. Que tengan un buen día, que les vaya bien.